Bienvenidos una vez más, queridos amantes del misterio, el terror y lo oculto, a mi canal de YouTube. Esta semana, en una muy reñida batalla de temas, ustedes han elegido sucesos misteriosos y en busca del misterio es que nos vamos. Si bien esta vez creo que pueda llegar a deducir los hechos detrás de la incógnita, dejo en sus manos decidir si mis pesquisas se acercan a la realidad o si simplemente se me van las cabras al monte. Así que tomen su anorak, sus raquetas de esquí y un termo con chocolate caliente porque nos vamos al Himalaya, al lago Rupkund de los 1000 cadáveres. En el año de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando India todavía estaba bajo las garras del Imperio Británico, un guarda forestal estaba haciendo su ronda en el lago Rupkund cuando descubrió algo que, o bien le fascinó, o más probablemente lo dejó traumatizado de por vida. En una esquinita, semienterrados, en medio de la nieve, había más de 800 esqueletos humanos. Tomen en cuenta que este lago en concreto está situado en pleno Himalaya a 5.030 metros de altura. Vamos, que no es precisamente un sitio lo más de transitable. Aunque eso ya de por sí hace que este lugar tenga material de misterio, no necesariamente ha de serlo. El lugar es una zona de peregrinación del festival Nanda Devi Raj Yat, y con el frío que hace a esas alturas, no es de extrañar que más de un peregrino y de 200 hubiesen colgado los tenis en este lugar. Otra posibilidad era que se tratase de un batallón japonés extraviado en territorio desconocido por ellos, o de soldados indios volviendo a casa. Finalmente, una leyenda local apuntaba a que podían ser los restos de Raja Hasjabal, rey de Kanauj, junto a los de su esposa embarazada, su corte y un ejército de actores, que al ir al festival habrían ido celebrando de forma no muy civilizada, quizá obscena, o quizá no, pero quiero pensar que sí, y habrían perecido bajo el granizo como castigo. Así pues, 3 teorías, todas con más o menos visos de ser posibles y verídicas, ¿verdad? Pues no. Los primeros análisis antropológicos, realizados en los años 50, apuntan a que muchos habían muerto por traumas craneales realizados por objetos esféricos, lo cual cuadraba bastante bien con todo eso de la leyenda y el granizo divino mortal. Pero entonces llegaron los análisis de carbono 14 y de ADN y lo complicaron todo. Para colmo de males, ni siquiera dieron una respuesta concreta al porqué de aquella aglomeración esquelética, más propia del río Estigia que de un lago indio perdido en medio de la nada. Para que luego digan que la ciencia ayuda a resolver misterios. Para los que no lo saben, las pruebas de carbono 14 o datación por radiocarbono se usan para determinar la antigüedad de ciertos materiales entre los cuales están los restos óseos humanos. Pues bien, al realizárselas a unos cuantos cadáveres, se descubrió que todos aquellos ex seres humanos ni siquiera habían muerto a la vez, sino en 2 oleadas, con unos 2000 años de antigüedad entre ambas, años arriba, años abajo. Pero ahí no acababa la cosa. Resulta que los restos ni siquiera tienen el mismo perfil genético. Vamos, que unos son de la India, otros son de Rusia y otros de Catepec o Beto a saber dónde. Algo así más o menos. En la imagen mostrada, sacada del estudio realizado por Nature Communication, podemos ver el perfil genético de los habitantes post-mortem de Rupkund. La parte derecha de la imagen muestra los grupos actuales analizados por comparación y la izquierda los resultados extrapolados a Rupkund. Así pues, comparando y trasladando los perfiles genéticos, se ha descubierto que había desde chinos de etnia Han hasta cretas, griegos, iraníes y por supuesto indios, por no mencionar diferentes perfiles del sudeste asiático. Además, el estudio indica que las mujeres tenían significativamente mayor proporción de ancestros occidentales que los hombres. Sus dietas también sugerían orígenes diferentes. En definitiva, tenemos 3 variables. 1. La fecha. 2 oleadas separadas por unos 1000 años de antigüedad entre sí. Rupkund A y Rupkund C datan de los años 700 al 1000 después de Cristo. Rupkund B, sin embargo, data del 1700 al 2000 después de Cristo. Número 2. El perfil genético. Los sujetos asignados a Rupkund A y C muestran perfiles genéticos relacionados con ancestros iraníes y sudasiáticos. Número 3. El sexo. Las mujeres mostraron mayor incidencia genética cretense o griega. Si resumimos esto de una forma digerible, podemos concluir que las oleadas antiguas A y C eran de orígenes iraní, indio o sudasiático, mientras que la oleada posterior, o sea la B, apuntaba a una mayor incidencia genética griega o cretense,
con mayor incidencia en el género femenino. Esto, de buenas a primeras, descarta como mínimo la hipótesis de un desastre natural que hiciese que todos muriesen a la vez. Nada de avalanchas esta vez. Y sí, te estoy mirando a ti, hipótesis oficial del Paso Jet Club. Que sepas que ni me convences ni me engañas. Los restos asiáticos no me resultan particularmente llamativos. El estudio en cuestión parece asumir que murieron más o menos a la vez, pero la prueba del carbono 14 no tiene por qué detallar el año en cuestión cuando estamos hablando de fechas tan lejanas. El peregrinaje hacia el festival Nanda Devi Raj Yat es antiguo, con pruebas arqueológicas de que ya se practicaba en el siglo VIII. Y, aunque no hubiese sido así, siempre podría haberse tratado de una ruta de comercio practicada por tal o cual motivo, o simplemente un atajo convenientemente en épocas de guerra. Con esto quiero decir que, ¡oh, sorpresa!, no me parece raro que un sitio tan habitualmente transitado y de carácter climático desagradable acumule muertos que habitasen la zona o los alrededores. Era como morir haciendo el caminito de la escuela, pero a 5,000 metros de altura, en el lugar más olvidado de Dios. Es la segunda ola, la perteneciente a Rupkund B, la que realmente encarna el misterio. ¿Por qué hay realmente un misterio en todo esto? ¿O no? Rebobinemos en el tiempo y trasladémonos unos siglos atrás, a la Grecia y Creta del siglo XVIII. ¿Qué estaba pasando en esta época por las idílicas playas griegas? Pues que de idílicas tenían poco, porque estaban siendo gobernadas por los otomanos, los turcos de hoy en día, a sangre y fuego, por no mencionar los constantes intentos de liberación y demás. Y esto aumentaba considerablemente la cuota de bajas. Vamos, que en aquella época Grecia no era un buen sitio para ir de vacaciones y a atragantarse comiendo musak, eso se los puedo garantizar. ¿Y esto a qué viene? Pues a que una cosa que hacían los otomanos de la época era tomar esclavos, normalmente, pero no necesariamente en batalla. Caer en batalla contra los otomanos era sinónimo de muerte o esclavitud. ¿Tu religión? Ser cristiano también te daba muchos puntos para ser esclavizado. Y no era raro que en las racias se sacasen a jóvenes cristianos de sus hogares para ser esclavizados. También había un tercer factor que podía ser atractivo a la hora de esclavizarte. Quizá no para los trabajos físicos, pero sí para otras cosas. ¿Adivinas cuál? Sí, efectivamente, ser mujer. Una mujer esclava quizá no era tan apta como un varón para picar en una mina, pero desde luego que resultaba mucho más atractiva en todos los sentidos para tareas domésticas como tributo o regalo y, sí, como esclava sexual. Teniendo todo esto en cuenta, no resulta nada descabellado que un gobernante otomano decidiese otorgar un tributo, haciendo un regalo o simplemente vender unos cuantos esclavos a otro gobernante, chino o indio, y que simplemente estos se quedaran en el camino. La fecha concuerda, pues la Grecia otomana duró hasta la Declaración de Independencia de 1821, y esto explicaría tanto el perfil genético como la mayor afluencia femenina en Rupkund B. Esta es mi teoría, que creo que no anda demasiado equivocada, pero lo cierto es que hoy en día continúan los estudios. Los científicos están muy preocupados por la posible conservación de los restos, ya que el lugar se ha convertido en turístico. ¿Quién no quiere ver un montón de huesos juntos en medio de la nieve? Y mucha gente pasa por allí para el festival. ¿Ustedes qué piensan? ¿Estaré en lo correcto? ¿No me ha acercado ni tantito a lo que podría haber sucedido? ¿Serían los hermanos del espacio? ¿Restos de experimentos de la CIA tirados en el primer sitio que se les ocurrió? Acepto sugerencias, déjamelo saber en la caja de comentarios. Yo soy Fase 3, reportando para todos ustedes las historias más increíbles, los fenómenos más extraños y las cosas que nadie quiere que sepas. Hasta la próxima.